de la República. Él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. En estas últimas horas el país asoma con una nueva información. ¿Qué dice esta nueva información? Que se dio la prelibertad de un exgerente de Petroecuador que estaba involucrado en actos de corrupción y que demostraron la existencia de una estructura estatal que favorece a la impunidad. El país, y así es, todos hemos recibido con un enorme asombro la noticia de la prelibertad de Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, quien fue encontrado responsable, junto a Pareja y Anuseli, que todavía está en la cárcel, entre otros, del manejo doloso de los recursos económicos del país, a pretexto de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Su prelibertad, sin devolver los recursos asaltados a los ecuatorianos, solo demuestra la existencia de un sistema estructural que favorece a la impunidad. Germán, muchas gracias por estar en este espacio informativo. Quisiera iniciar esta entrevista sobre este pronunciamiento que ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Qué criterios le merecen? Bienvenido a la W. Muchas gracias, un saludo cordial a usted y a la audiencia. Efectivamente, la Comisión Nacional Anticorrupción, que es una estructura de la sociedad civil sin costo alguno para el Estado ni para nadie, y que cumple una tarea de servicio a la colectividad, he emitido este comunicado que está más allá de un análisis de carácter jurídico en el sentido de si está bien o está mal aquello de haberle llevado a la prelibertad al señor Bravo. Seguramente el asunto en el complejo tramado de las normas legales está hecho las normas legales. Nuestro criterio es el que existe precisamente todo un conjunto de artificios en la estructura del Estado para favorecer al acto delictivo, finalmente a los delincuentes, y para impedir que la lucha contra la corrupción sea una tarea colectiva y conjunta. Y cuando hablo del Estado, hablo por lo tanto de la Asamblea Nacional, del Poder Ejecutivo, de los organismos de control, de la Procuraduría, etcétera, etcétera, todos quienes tienen normas desde hace muchísimo tiempo atrás elaboradas para proteger, insisto, a los corruptos. Y no solo que los protegen, sino que, como en este caso, se marca un territorio de impunidad clarísimo. Este es el país que tenemos y esta es la tarea también que nos compete a todos en la acción anticorrupción. Es decir y desenmascarar lo que ocurre en el país y confrontar a aquellos que utilizan este mecanismo perverso para seguir haciendo de las suyas en detrimento de la economía nacional. Porque además el señor Bravo sale de la prisión, parece que le quitaron unos cuantos dólares que tenía por allí ahorrados, pero el delito es de algunos millones de dólares, de tal manera que aquello no se ha logrado recaudar. Germán, ustedes han hecho una lucha fuerte, una lucha bastante exhaustiva sobre el tema de la corrupción. Pero ¿por qué nos gana la corrupción en el país? Decía en mi comentario inicial, nosotros somos más. Estos son un poquito nomás, un grupo pequeño, pero tienen más poder que todos los ecuatorianos unidos. ¿Por qué? Porque de alguna manera los espacios del poder son complacientes, forman parte a veces de estas estructuras. Y cuando hablo del poder no me refiero a un gobierno en específico, hablo del poder. No nos olvidemos que el Contralor Poli era el que organizaba y distribuía los recursos que le entregaba Odebrecht para el manejo de la cosa pública y para los contratos que hacía Odebrecht. Ese es un ejemplo vivo de lo que yo acabo de señalar. No nos olvidemos que el Consejo de Participación Ciudadana no hace nada en la lucha anticorrupción cuando es una de sus tareas y viven en dificultades y en pleitos, o que la Asamblea Nacional no reforma la ley precisamente para impedir estas prelibertades. Estas son las complicaciones a las que yo me refiero. Y no dejemos de señalar adicionalmente que se constituye una Secretaría Anticorrupción desde el Poder Ejecutivo que hace documentos y reflexiones y papers y análisis ideológicos y nada más, y que no tiene la capacidad ni el interés política de casa adentro a actuar
para impedir este tipo de circunstancias. Porque claro, el ratón no cuida, el ratón siempre cuida el queso, o no, o al revés. Entonces, los gatos despenseros finalmente no nos ayudan en esta tarea. Y creo que le falta también a la sociedad involucrarse. Creo que esto es indispensable porque nos hemos acostumbrado a escuchar tanto sobre la corruptela, nos hemos acostumbrado a oír casi a diario un caso distinto, que se vuelve una especie de mediatismo y que se vuelve simplemente un dato de parafernalia, a veces para las precandidaturas y a veces para la conversación cotidiana, o para poner un like o para poner algún visto en las redes sociales. La sociedad tiene que involucrarse, tiene que frentear el problema, de tal suerte que allí hay algunos elementos, entre otros, porque también tiene que ver con una educación en términos de la formalidad educativa, que no recupera materias en valores, en ética, etcétera, que pueden contribuir para que los ciudadanos sean capaces, cuando sea en su momento, de actuar con frontalidad. Creo que esto es todo lo que ocurre en el país, entre otras cosas, y el mal ejemplo, evidentemente acumulado desde hace tantísimos años, es otro de los factores que inciden en estas conductas aberrantes. Con este mal ejemplo se van dando ciertos casos y usted mismo le hemos visto que de manera exhaustiva han hecho un seguimiento, investigación bastante fuerte sobre la corrupción en los hospitales. Han denunciado esta corrupción en los hospitales. Se ha demostrado la compra de medicamentos. En pandemia se hizo la feria del dinero y de las compras y de compras realmente anómalas, irregulares. Con todas las denuncias presentadas por la comisión, ¿qué se ha podido avanzar con los operadores de justicia? Muy lentamente en algunos casos, en otros hay una demora que es preocupante, porque en unos casos podemos hasta comprender, pero en otros, cuando se tiene 3 años y no se reconocen las firmas de los denunciantes, uno ya se preocupa. Y en otras circunstancias, evidentemente, insisto, los núcleos organizados están operando todavía. Por eso le entregamos al ministro de Salud hace poco tiempo, porque él preside, además, entiendo que es miembro al menos del gabinete de salud, datos concretos con nombres y apellidos de gente que provee de insumos médicos a los hospitales y, por ejemplo, no tiene registrado el RUC, o el RUC es para vender cervezas y colas. O hemos señalado cómo las subastas inversas son un mecanismo perverso, porque no hay subasta inversa. Lo que allí ocurre es una ficción, porque tienen establecido a quién entregarle ese concurso. Hemos demostrado que mediante convenios de pago, como en los hospitales Teodoro Maldonado y los Ceibos de Guayaquil, se favorecen a determinados sectores y personas en concreto. De tal manera que no hay una convicción en la lucha anticorrupción por parte de los organismos del Estado. Por eso nosotros señalamos que este es un problema estructural del Estado. La corrupción es un problema que atraviesa a las esferas del Estado, no al Ejecutivo, no a alguien en particular. Es el Estado. Las leyes están hechas para protegerles, de tal manera que la norma a la que hoy se acoge el señor Bravo está allí. Es decir, primero le bajaron el número de meses, le hicieron un cómputo distinto, y luego viene la prelibertad. Y prelibertad sin que devuelvan los recursos, porque por lo menos la norma debería decir la prelibertad, pero se ha devuelto un monto del 50%, el 70%, algo de aquello. De tal suerte que estamos en una situación complicada en materia de hospitales y de insumos y de medicinas. El país ha vivido y ha sido testigo de esta realidad que usted la acaba de comentar de manera adecuada, y nosotros hemos sido víctimas inclusive de nuestras denuncias, en el sentido de que como no marchan las personas involucradas, ellos, los denunciantes, nos han puesto los juicios a los denunciantes, porque la justicia no se mueve, y la justicia se mueve para decirnos a la comisión: si ustedes no comparecen a ratificarse, lo harán con el uso, serán llevados con el uso de la fuerza pública. Es decir, son esas circunstancias y situaciones que nos demuestran que el sistema funciona mal,
que la estructura social del país está inadecuadamente construida y que el poder en su conjunto, en los diversos niveles, se someten finalmente a determinados sectores vinculados con la corrupción. Mire usted, Germán, y no me va a dejar mentir en este aspecto. Vivimos estos últimos 10 años hablando de mucha corrupción en el país. Vea que son escenarios diferentes que se van presentando incluso cada 2 semanas, cada mes, como que tuviéramos un capítulo y una telenovela cada vez nueva de estos actos de corrupción y donde hablamos de miles de millones de dólares. Incluso en algún momento se llegó a cuantificar que esto casi llega a igualar lo que tiene como deuda externa el país, que se han llevado en peso quiénes son los actores de la corrupción. Si usted dice que hay estas falencias y se ha estructurado de acuerdo a las leyes, de acuerdo a los que son y son parte y participan de esta corrupción, ¿cómo podemos hacer para unirnos los ecuatorianos y cambiar esta legislación? Yo creo que es importante asumir varias definiciones. No es posible, por ejemplo, que un Consejo de Participación Ciudadana sea el que elige a las autoridades de control, porque termina siendo una especie de impacto político que ocurre al interior de este organismo entre unas pocas personas que no apoyan ni contribuyen con designaciones idóneas. Creemos que debe haber otra instancia de designación con participación social. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de un Congreso bicameral y que en la Cámara del Senado, previa una serie de mecanismos adecuados, se pueda hacer la designación. Digo que no es la mejor fórmula, pero proponemos para el debate. Dijimos siempre que el Consejo de Participación debe ser eliminado, porque además, como es designado desde el Estado, ese Consejo de Participación ha estatizado a la ciudadanía. La lucha social se ha estatizado, la representación social se ha estatizado, porque es un organismo del Estado que pone el visto bueno para que funcionen unas estructuras de la sociedad o no. Allí hay un elemento. Creemos que es fundamental establecer mecanismos idóneos en la formación curricular de nuestros jóvenes. Nos parece adecuado, además, ejercer desde los diversos organismos de control sanciones, establecer en la Asamblea Nacional una reforma que permita que la contratación pública tenga otros mecanismos para que pueda ser construida como un instrumento adecuado. Lo decimos por los ciudadanos, hay que dar posibilidades de la denuncia a los ciudadanos, guardando la información del denunciante, la protección del denunciante debidamente. Es decir, todos estos elementos habría que establecerlos, pero sobre todo hay organismos como la propia UAFE, como las superintendencias, que parecen que no trabajan, que no hacen su rol, y la Fiscalía que se olvida de casos también importantes. El tema de Odebrecht ya nadie se acuerda. Fue un sacudón nacional hace unos cuantos años, pero nada más. Y entonces en Quito estamos a punto de inaugurar el metro, que es una obra importante, etcétera, en donde Odebrecht tiene que ver en la construcción del metro. Y en otras ciudades, como con la provincia de Pichincha mismo, para señalar un caso, la construcción de la hidroeléctrica Manduriaco, nadie se acuerda de ese tema, en donde hay cerca del 100% del sobreprecio. Hoy nos están entregando otra hidroeléctrica con perforaciones, con huecos y con una infraestructura que no sirve para nada, y nadie actúa de manera evidente y frontal, de tal manera que esta parsimoniosidad con la que se enfrenta esta realidad generan las circunstancias que estamos hablando. Y si no fuera por la convicción del periodismo de investigación, de los ciudadanos que estamos en esta tarea, muchas otras cosas podrían estar sucediendo. De tal manera que la sociedad civil debe entender que debe precautelar sus dineros, porque los dineros que se roban son dineros de los ciudadanos y hay que auditarlos de manera constante y adecuada. ¿Qué criterio le merece, Germán? Hoy en la mañana hemos visto que ha salido a los medios de comunicación y ha dado una rueda de prensa en la Asamblea Nacional el legislador Fernando Villavicencio, que quizás bien o mal
se ha empoderado en el país de hacer algunas denuncias y fuertes denuncias sobre actos de corrupción y ha dicho que va a dar un paso al costado. Definitivamente ya no puede más al frente de la Comisión de Fiscalización. Las presiones son extremadamente altas y él no va a ser también parte de esta corruptela de este país. Así es que ha anunciado que dará un paso ya a la presidencia de la Comisión Anticorrupción, de la comisión que registra todos estos actos y estas denuncias de corrupción, que es la Comisión de Fiscalización. De la Comisión de Fiscalización del Congreso, de la Asamblea, entonces. Desconocía este dato, pero hay que comentarlo porque evidentemente es un asunto preocupante. Creo que es de los pocos asambleístas que han tomado con entereza, debido también a su condición de periodista de investigación, temas importantes, como usted acaba de señalar. Y bueno, ahora quedará la comisión en manos, no sabemos de quién, pero todo aquello demuestra que a veces a las personas, a las colectividades, a los núcleos que luchamos contra la corrupción, se buscan poner cortapisas para impedir que cumplamos la actividad que nos compete. En todo caso, esta es una comisión de la Asamblea Nacional que de todas formas tiene una estructura involucrada con el Estado. Este anuncio pues tiene que explicarlo el asambleísta Villavicencio. ¿Debido a qué? Porque yo creo que lo que se acaba de señalar es preocupante, es decir, si es debido a presiones, debido a que las cosas van por otro lado. Hay que denunciar al país qué está ocurriendo. Los ciudadanos y los medios de comunicación también tenemos presiones, amenazas, etcétera, pero no hay que dejarse dominar ni ganar por estas fuerzas obscuras cuyo trabajo perverso finalmente lo único que contribuye es a desanimar a aquellos sectores involucrados en una tarea de ética, pero creo que la ciudadanía debe apoyar esta lucha de todos aquellos que creemos que con firmeza hay que frenar esta pandemia que tiene muchas décadas en el Ecuador, porque no es del último tiempo. La pandemia de la corrupción es una pandemia de muchísima data y por lo tanto es un problema estructural que hay que darle un punto final. Ojalá en los procesos eleccionarios tuviésemos la capacidad de escoger adecuadamente a nuestros representantes ante la asamblea, a nuestros concejales, alcaldes, prefectos, porque nos dejamos llevar por la farándula, por la propaganda, por el impacto de la cuña propagandística y efectivamente hacemos designaciones inadecuadas que luego nos pasa factura. Germán, le agradezco, muy amable. Siempre será importante tener estos diálogos y más que nada informarle al país de esta nueva pandemia llamada corrupción y que hay que combatirlo. Y solo lo vamos a poder combatir y ganar esta lucha si nos unimos todos y no ser parte de esta corrupción en el país. Le agradezco a usted por haber estado en la W. Un buen día. Muy gentil por la invitación, buenas tardes, un gusto, hasta luego. Gracias a Germán Rodas, él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Yo creo que hay que sacarse el sombrero ante esta comisión. Primero que no cuesta nada al país, Claro. no cobran absolutamente nada. El presidente paralela